Bueno, buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar este nuevo seminario, en este caso ya el número 10, sobre 5 pasos para una entrada en calor específica. Bueno, ¿qué sería una entrada en calor? Esto seguramente ustedes ya lo conocen, es un conjunto de métodos o ejercicios físicos orientados a aumentar progresivamente la capacidad de trabajo de un sujeto, obviamente asociada al rendimiento, que se van a relacionar principalmente en base a mínimo 3 estructuras, ¿sí? Obviamente un aumento en la activación neuroendocrina, un aumento en la activación muscular y metabólica, ¿sí? Y un incremento en la temperatura corporal que tiene mucho que ver con las anteriores dos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo obviamente es preparar al cuerpo para la competición, tanto sea en una competición propiamente posterior o si no para una sesión de entrenamiento a realizar, ¿sí? ¿Qué beneficios te brinda la entrada en calor? Bueno, varios, ¿sí? Esto seguramente ustedes ya lo saben. Aumento del metabolismo, ¿no? Aumento del gasto cardíaco, lo cual te va a traer en parte una mejoría en el consumo de oxígeno, aumento de la vasodilatación en el músculo que está trabajando, aumento de la velocidad de contracción muscular, principalmente dado por un aumento en la velocidad de conducción nerviosa, o sea que también hay activación del sistema nervioso, aumento de la motivación y el estado de atención, ¿sí? Estamos, muy importante eso, aumento de la disociación de oxígeno en la hemoglobina, principalmente provocado por cambios metabólicos locales y por estimulación de las hormonas tiroides, y un mejoramiento en el funcionamiento de los mecanorreceptores, que es fundamental para una correcta respuesta motora posterior. ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, y tenemos mucho más para agregar. ¿Estamos? Hoy día se habla sobre un nuevo paradigma, bueno, no es tan nuevo, desde hace un par de años atrás, que es la preparación para el movimiento. Si en vez de decir entrar en calor, dice preparación para el movimiento, ahora que está de moda el tema del movimiento, y se ha propuesto como alternativa al término, al concepto de calentamiento, ¿sí? ¿Y qué incluye? Bueno, en realidad incluye lo mismo, pero con nombres diferentes. O sea, incluye un enfoque integrado para preparar al deportista física y mentalmente para las exigencias del entrenamiento y la competición a través de un método de preparación progresivo y específico. O sea, lo mismo que la entrada en calor, pero con un nombre diferente, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta a brindar en este caso, o por lo menos para este seminario? Bueno, mira, vamos atrás, aquí está. 5 pasos dijimos, ¿no? Entonces, primero, autoliberación miofacial, movilidad articular, activación de la musculatura glútea, estiramiento dinámicos y activación del core. ¿Sí? Vamos. Así que esos serían los 5 pasos. 1, 2, 3, 4, 5. Activación del core, más o menos ya lo tenemos visto del seminario anterior. Vamos a lo primero. Primero, autoliberación miofacial, ¿sí? Cuando hablamos de miofacial, estamos relacionando, obviamente, a uno de los tejidos primarios que tenemos en el cuerpo, que es el tejido conectivo. El tejido conectivo, como ustedes saben, esta es una imagen de la histología del tejido conectivo, está formado por células fijas y células móviles. Dentro de las células, dentro de esas células, están embebidas dentro de un líquido extracelular. Y este líquido extracelular está formado por fibras de colágeno, que son esas que ven ahí, que son entrecruzadas, por fibras reticulares y por fibras elásticas. ¿Sí? ¿Estamos? Y a su vez está embebido en una sustancia fundamental provocada o generada principalmente por agua unida a determinadas proteínas. ¿Sí? ¿Estamos? Eh, ese tejido conectivo tiene una propiedad muy importante que se denomina tixotropismo, que es la posibilidad que tiene ese líquido extracelular de estar en un estado más gelatinoso o en un estado más fluido. Obviamente, cuanto más fluido esté, mucho más extensible va a ser ese tejido conectivo, y cuanto más eh, gelatinoso esté, o sea, cuanto más influya ese tixotropismo, mucho más o menor capacidad de movimiento, de extensibilidad va a tener ese tejido. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa cuando utilizamos el foam roller? Lo que hacemos es generar una compresión, una fuerza de compresión contra el tejido conectivo y un deslizamiento de ese tejido conectivo, o sea, de las distintas capas del tejido facial. ¿Sí? ¿Estamos? Esa compresión y ese deslizamiento, en definitiva, lo que va a terminar estimulando es a las propiedades pizoeléctricas que tiene ese tejido conectivo, que funciona como un cristal líquido. ¿Sí? ¿Estamos? Y a su vez, como manifiesta esas funciones pizoeléctricas que tiene, o sea, cambios químicos y cambios eléctricos, eso es lo que significaría pizoeléctrico, por medio del mecanismo de mecanotransducción. ¿Sí? O sea, generar cambios químicos o eléctricos o genéticos a su vez, por medio del sistema de los genes, por un estímulo mecánico, que en este caso es un estímulo mecánico externo provocado por el rolo, la compresión y el deslizamiento.
que termina estimulando lo que se llama la macro y la microbiotensegridad. ¿Sí? ¿Estamos? Y a su vez, lo que sería la respuesta autonómica, obviamente el sistema nervioso autonómico, tanto sea simpático como parasimpático. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un corte, esto sería un corte, un gráfico, ¿no? Del músculo, y fíjense, acá tenemos lo que sería el sarcolema. El sarcolema está formado por estas tres capas: el endomicio, ¿no? La lámina basal o lámina externa, que es donde está apoyado, digamos. Acá entre una y otra tenemos vasos sanguíneos que nutren a esta célula muscular, y nervios que le inervan, ¿sí? ¿Estamos? Y a su vez tenemos, bueno, acá tenemos la célula satélite, tenemos la membrana celular muscular, ¿sí? Entonces, estos tres y todas las fibras del citoesqueleto, lo que sería la biotensegridad, terminan formando el sarcolema, ¿sí? ¿Estamos? Y ese sarcolema forma parte de lo que sería el sistema facial. Y después adentro, obviamente, tenemos sarcoplasma con las miofibrillas y con todas las proteínas de anclaje que forman la biotensegridad, la microbiotensegridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo comprimo, yo genero una fuerza de compresión y fuerza de cizalla hacia ese tejido conectivo y ese tejido muscular, lo que estoy generando son cambios químicos, como les puse acá, respuestas químicas y respuestas eléctricas celulares que pueden influir, terminar influyendo sobre el sistema genético de la célula. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, acá es donde estamos trabajando nosotros. ¿Sí? Acá tenemos un estudio que se hizo sobre beneficios, adaptaciones agudas a la utilización del rolo para el rendimiento físico. Entonces, fíjense, se tomaron 11 sujetos, hicieron 2 entradas en calor en días diferentes, un día sin el rolo, otro día con el rolo, y se evaluó la flexibilidad, la agilidad, la velocidad, la fuerza. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, acá está el protocolo de qué tipo de ejercicios se hicieron, y fíjense que todo lo que tiene un asterisco significa que hubo diferencias significativas. Esta columna equivale a la utilización, o sea, condiciona la entrada en calor utilizando el rolo, y esta cuando no lo utiliza. Entonces, fíjense que hay diferencias significativas en el salto vertical, en el salto hacia adelante, salto longitudinal, digamos, en la prueba de agilidad, en el test indirecto de pecho plano para un RM y en la prueba de velocidad. Pero no hubo diferencias en la prueba de sit and reach, o sea, de flexibilidad. ¿Sí? O sea que nos dice que utilizar este tipo de instrumentos es beneficioso, por lo menos en este tipo de muestra, en este estudio, por lo menos demostró que era beneficioso. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de armar la primera parte de esta entrada en calor? Bueno, primero, realizar siempre movimientos lentos. ¿Sí? Estamos, no pasarlo como si fuese rayando zanahoria, no, movimientos lentos. ¿Sí? Sobre todo cuanto más profundo quieras ir en el tejido. Dejar quieto el rodillo y nosotros movernos por encima del rodillo. ¿Sí? Esto potencia la fuerza de cizalla, que eran las fuerzas esas que yo les había dibujado con la flechita hacia los costados. ¿Sí? Y a su vez tiende a provocar la ruptura de las adherencias entre los planos faciales, que eso en realidad no se va a conseguir tan fácilmente con una entrada en calor. ¿Sí? Eso primero genera mucho dolor y después genera mucho más trabajo y otras técnicas manuales que hay que emplear. ¿Sí? Me fui para el otro lado. Entonces, se puede utilizar antes, que por lo general son trabajos cortos, de 10 segundos, para no generar tanta inhibición, durante del trabajo o después de entrenar. ¿Sí? Cuando se vuelve, a la parte que sería la vuelta a la calma, sirve mucho para disminuir el dolor muscular post-esfuerzo. Se suele estimar que más o menos 60, 90 segundos de trabajo y que sea mucho más localizado. ¿Sí? Y eso está relacionado con las fascias. Ustedes saben que tenemos 3 niveles de fascia. Una fascia superficial, que está relacionada con la piel, una fascia profunda, que está relacionada con el tejido muscular, y una fascia visceral, que está relacionada con las vísceras. ¿Sí? Pero en realidad están todas juntas, están todas unidas. ¿No? Y la fascia superficial, para estimular esa fascia superficial, por lo general se hace un trabajo con menos peso, o sea, con menos carga, con un rolo más grande, o sea, que no sea focalizado sobre un sector, y con más deslizamiento, o sea, con un deslizamiento mucho más amplio. En cambio, para estimular fascia profunda y relajar a nivel de fascia profunda, se hace con mayor peso o con un rolo de mayor densidad, más chiquito, que por eso se utilizan mucho las pelotitas, si es un punto determinado, o un rolo más cortito, como para ir focalizando en un determinado sector, y con movimientos muy lentos sobre ese sector. ¿Sí? Después, en realidad habría que ver si es si hay que hacerlo transversal o longitudinal, al nudo, digamos, ¿sí? O si tiene una adherencia, pero bueno, eso ya
requiere una anamnesis diferente, una exploración física diferente. Bueno, ustedes saben, tenemos distintos tipos, acá les puse algunos, ¿sí? Tenemos de los que son lisos, los que no tienen relieve y los que tienen relieve. ¿Sí? Los que son lisos pueden ser de baja o alta densidad. La diferencia entre baja y alta densidad en parte es favorecer hacia más el tejido superficial o más hacia el profundo. Por lo general, los que son lisos van más al tejido superficial, o sea, la fase superficial, y los que son con relieve van más a los tejidos más profundos. ¿Sí? Y, como les dije, son más asociados a movimientos cortitos. Se puede utilizar también pelotas, las pelotas y los sticks también se pueden utilizar. Las pelotas acá tenemos una, pero plana, pero puede ser con puntas, o sea, con relieve, que también es para un determinado sector. ¿Sí? Muy bien. En relación a eso, fíjense, acá hicieron otro trabajo donde no encontraron diferencias significativas entre 36 sujetos recreativos en el rango de flexibilidad del cuádriceps para realizar el ejercicio. ¿Sí? Entonces no encontraron diferencias significativas en base a la diferenciación en la densidad del instrumento, no si tiene o no tiene relieve, solamente en la densidad. Si es más denso o menos denso, no encontraron. Y dieron a entender que depende mucho también de cada sujeto, la susceptibilidad que tenga a la utilización. ¿Sí? Lo que sí se utiliza mucho para dolor miofacial, ¿sí? Como tratamiento, como herramienta terapéutica para el dolor miofacial. ¿Sí? Para no hacer compresión digital, ¿no? Genera también como una especie de apoyatura, digamos, ¿sí? Que se trabaja sobre los que se llaman los puntos gatillo, ¿sí? Que es un punto doloroso a la compresión, ¿no? Que hay distintos tipos de puntos gatillo, no lo vamos a poner a discutir eso ahora, que genera dolor, por lo general dolor referido a un determinado sector, y que tiene o produce disfunciones motoras, fenómenos asociados al sistema autonómico, como es la sudoración, el lagrimeo, la piloerección y la vasoconstricción localizada. ¿Sí? Seguramente todos ustedes conocen lo que es un punto gatillo. Acá ven, tienen un punto de acortamiento de los sarcómeros, pero todos los sarcómeros que siguen formando la misma fibrilla están estirados. O sea, una parte está cortada y el resto está estirado. ¿Sí? ¿Qué causa? ¿O qué causas hay? Principalmente, bueno, un aumento en la descarga motora de la motoneurona, aumento de acetilcolina, eso genera aumento de calcio, o sea, tenés más calcio del que tendrías que tener, eso genera un acortamiento sostenido de los sarcómeros, eso genera mayor demanda energética y encima tenés más vasoconstricción. Entonces, en definitiva, tenés mucho más energía requerida, pero sin todo el oxígeno suficiente. ¿Sí? Entonces tenés aumento de ACTH, aumento de calcio, aumento de puentes cruzados en acortamiento, estiramiento de los adyacentes, ¿ven? Como les puse acá, estos están estirados y estos están acortados. Liberación de mioquinas, obviamente como todo proceso de señalización intracelular, cuando algo se produce una alteración, se generan alteraciones en la señalización intracelular, en este caso aumentando las mioquinas proinflamatorias. Hay un descenso del pH, por aumento de la acidez, eso lo vimos en el seminario de lactato, y alteración en la enzima acetilcolinesterasa, que es la que se encarga de romper la acetilcolina para que no siga formando estimulación sobre la placa motora. Y estimulación de las fibras sensitivas, que en parte es lo que genera dolor, y las fibras autonómicas que generan respuesta autonómica involuntaria. Entonces, en definitiva, el sujeto entra en un círculo vicioso, ¿sí? En donde una contractura genera aumento de toxinas, porque no tiene una buena capacidad de liberar esas toxinas, hay un menor afluente de oxígeno y eso a su vez genera dolor, eso genera estimulación sobre los nociceptores y a su vez las sustancias proinflamatorias aumentan las posibilidades de edema y eso a su vez, toda la acumulación de todo termina generando una nueva contractura que vuelve a generar más dolor. ¿Sí? Entonces tenemos a las fibras musculares, ¿no? que estimulan en este caso los nociceptores por medio de presencia ácida, aumento de temperatura o mecanorreceptores, estimulan sobre todo las fibras C, que son las que llevan el dolor crónico. Ese dolor crónico va hacia el sistema nervioso central, en este caso al tálamo, y del tálamo se representará la percepción del dolor. A su vez genera una respuesta refleja, una contracción refleja, fíjense en la asta anterior de la motoneurona, que hace aumentar el tono. Y ese aumento de tono termina generando otra vez la estimulación a los nociceptores. Entonces terminamos generando un círculo vicioso, ¿sí? Que te genera más tono y ese más tono te genera más dolor. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el tema del rolo? Bueno, esa fricción que hacemos, ese trabajo de mecanotransducción, ese trabajo sobre las propiedades piezoeléctricas, mejoran la hidratación y la bioelectricidad de la célula muscular. ¿Sí? Aumenta la liberación de sustancias químicas que inhiben
la activación de los nociceptores, como son las adenosina a nivel periférico, la endorfina a nivel del sistema de la médula, y las dinorfinas a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corteza. ¿Sí? Y eso lo que hace es regular la modulación del dolor. A su vez, lo que también podemos generar, que acá no les dice la flechita, vamos a poner la flechita, de este dolor, termino generando estimulación sobre las fibras propioceptivas que vienen por acá, ¿no? Ingresan las fibras propioceptivas tipo A, ¿no? Y esas fibras propioceptivas se unen, acá hacen la sinapsis, con una interneurona que inhibe la sensación de dolor, ¿sí? Que es una interneurona inhibitoria, ¿sí? Entonces se produce lo que se llama el fenómeno de la compuerta. Entonces es que esta fibra ya no siga enviando información hacia arriba, entonces por lo tanto terminas disminuyendo la sensación de dolor, ¿sí? Ustedes imagínense, en definitiva el sistema nervioso es el elemento principal que te permite a vos la percepción del dolor, ¿sí? Entonces imagínense al sistema nervioso como una estructura privada de su vista, ¿sí? No puede ver, entonces necesita estímulos constantemente para poder orientarse y saber cómo responder. Cada vez que nosotros tocamos el cuerpo, generamos un estímulo sobre el cuerpo, el sistema nervioso responde, ¿sí? En este caso, el estímulo es un estímulo mecánico, ¿no? Principalmente de presión y deslizamiento, como les fui diciendo, ¿sí? Y tenemos tres tipos de esa presión. ¿Sí? Una presión insuficiente, que no genera ningún tipo de estímulo. Una presión agradable, ¿sí? Es el típico dolor agradable, o sea, dolor tolerable. Y la presión desagradable, ¿sí? Es un dolor mucho más agudo, ¿no? que en definitiva lo que genera es una respuesta no deseada, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar cuál es la presión que nosotros ejercemos sobre el rolo para generar una presión agradable y que esa presión agradable en definitiva termine generando por sistema de compuerta la disminución de la sensación de dolor y la disminución del tono muscular por esa neurona gamma que estaba estimulada y que aumenta el tono muscular, ¿sí? Si nosotros generamos mucha presión, esa mucha presión genera una sensación desagradable y esa sensación desagradable termina aumentando el tono, lo cual no es bueno, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, eso con relación a la primera parte, que sería el rolo. Después de eso vendría la movilidad articular, que esto es muy fácil, me parece que no hace falta mucho agregar. Lo único que tenemos que tener en cuenta, obviamente, es saber la anatomía de la articulación y la biomecánica de la articulación, ¿sí? O sea, qué tipo de articulación es, qué tipo de diartrosis es, y en base a eso saber qué movilidad articular tiene y qué rango articular tiene aproximadamente, ¿sí? Entonces, estimular con diferentes movimientos los diferentes planos que pueda moverse. Ustedes saben que las articulaciones pueden ser uniplanares, biplanares o triplanares, ¿sí? Entonces, dependiendo de la articulación que estemos trabajando, bueno, generar movimientos en un solo plano, generar movimientos en dos planos, unir los dos planos que pueden moverse, o a lo sumo mover en tres planos, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces la idea sería mejorar la movilidad articular una vez que ya liberé ese tejido conectivo que está más tenso, ¿sí? Se puede utilizar fuerzas externas, en este caso, como es la utilización de una banda elástica para traccionar, ¿sí? O la fuerza propia, digamos, traccionando, ¿sí? Vamos, eso sería movilidad articular, segundo punto. Tercer punto, activación glútea, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué activación glútea? Bueno, pues suele ser un área de inhibición. ¿Por qué suele ser un área de inhibición? Por lo que sería el síndrome cruzado inferior, descrito por Vladimir Janda hace unos cuantos años atrás. No vamos a explicar todo esto, lo que vamos a explicar es que, por lo general, nosotros tenemos, o suele haber, por la mayoría del tiempo que estamos sentados, por la triple flexión que tenemos, digamos, en posición de sedestación, un psoas ilíaco con mayor grado de contracción, acortamiento, ¿sí? Es un músculo que suele ser hiperreactivo y que suele estar con acortamiento muscular, ¿sí? Y que suele estar emparejado con el acortamiento de musculatura que genere la anteversión pélvica. La cuestión es que por inhibición recíproca termina generando un glúteo mayor inhibido. Y un glúteo mayor inhibido, ¿qué te genera? De crecimiento en la extensión de la cadera, ¿eh? La mayoría de los gestos se generan con extensión de cadera, porque nosotros tenemos que empujar contra el piso, como vimos en las clases anteriores. Y potenciar la pérdida de la estabilización de la rodilla. Acuérdense que los glúteos son músculos que estabilizan la rodilla en el plano frontal. Y suele haber, o se suele observar, la función opuesta a la función del glúteo. Entonces, la cadera suele estar en flexión, aducción y rotación interna. ¿Sí? ¿Estamos? Característico.
¿sí? Estamos característicos, no tendríamos la musculatura opuesta. ¿Bien? Entonces, que tenemos un trabajito acá de Di Stefano y colaboradores que hicieron una electromiografía de varios ejercicios para glúteos y ver cuál de todos genera más activación de los glúteos. Entonces tenemos una tablita para el glúteo mayor y una tablita para el glúteo mediano. ¿Sí? También muy importante el glúteo mediano para la estabilización. Entonces, los primeros ejercicios son los que más activación generan. ¿Sí? En definitiva, el ejercicio que más activa el glúteo medio es la abducción de cadera en decúbito lateral, este que está acá. ¿Sí? De estos ejercicios. En los ejercicios para el glúteo mayor, la sentadilla una sola extremidad y el peso muerto una sola extremidad, o sea, estos dos. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos el podio de los ejercicios que mejor activación tendrían. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos son los distintos ejercicios. Sí, acá este es el único que tiene banda elástica, o sea, una fuerza externa, vamos, pero bueno, se les puede agregar dificultad o menos dificultad, pero se ha observado que son los ejercicios que más activación generan, tanto sea en el glúteo medio como en el glúteo mayor. ¿Sí? Muy bien. Y después tenemos los estiramientos dinámicos. Estiramiento dinámico principalmente en la entrada en calor. ¿Sí? No en la vuelta a la calma se hacen más estiramientos estáticos. Entonces, ¿qué tenés que estirar? Y bueno, las enartrosis, principalmente los movimientos que generen más o que estén más limitados en la movilidad. ¿Sí? Entonces, estiramiento de cadera, tanto sea con el 90-90, ¿sí? ¿Estamos? O con flexiones de cadera profunda, estiramiento de la cadena posterior, en este caso sobre los isquiosurales, estiramiento de los aductores, los músculos que llegan a la isquia, el aductor mayor es extensor, junto con los isquiotibiales de cadera, ¿estamos? Los flexores de cadera, o sea, acá tenemos combinado extensores de cadera con flexores de cadera, ¿sí? Los movimientos de la caja torácica, ¿sí? Principalmente movilidad torácica, que no tiene mucha movilidad torácica. Ustedes piensen que las vértebras torácicas mucha movilidad no tienen porque están limitadas obviamente por toda la parrilla costal, pero la idea es no perder lo que tienen de movilidad, no perderlo. ¿Sí? Y después un ejercicio para unir todos, ¿sí? Que puede ser combinando con torsiones. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado la clase anterior con las diagonales? ¿Sí? Vamos. Entonces aquí tenemos diferentes ejercicios para estimular los estiramientos dinámicos. ¿Sí? Y por último, la activación del core, ¿sí? Que esto me parece que mucho no hay que hablar porque ya lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos una propuesta. Activación del core, esto, un ejercicio de cada uno, ya estamos más que bien. ¿Sí? Otra propuesta que puede darse es autoliberación, unirlo con la movilidad articular. O sea que entre los dos hacer uno solo. Desplazamiento, skipping, desplazamientos laterales, movimientos generales. Activación glútea con core, o sea, estos dos unirlos. ¿Sí? Estiramientos dinámicos e integración del movimiento y activación específica. Eso ya estarías metiéndote en la entrada en calor específica. ¿Sí? ¿Estamos? De todo lo demás me parece que ya lo estuvimos hablando. Del último les preparé acá un videito, ¿sí? Muy fácil, muy simple. ¿No? Bien, fíjense que son distintas actividades, medio que nos pasamos un poquito, pero este es cortito, 2 minutos. ¿No? Fíjense que son todas actividades fáciles de hacer, simples, ¿no? Que la idea es activar y llevarlo a lo más específico posible. Vamos, hay que mirar acá en los saltos la posición de la rodilla, ¿no? Tratar de mirar hacia adelante, no mirar hacia el costado. ¿No? Ejercicios muy simples, no hace falta que sea complicado el ejercicio. Importante la caída, el aterrizaje del sujeto. Bien. Un doble apoyo entre cada uno. ¿No? Lo mismo. Fíjense que la rodilla, una de las rodillas la lleva a valgo. Eso la idea sería no hacerlo. ¿No? Bien, importante amortiguar con los brazos hacia atrás. Ahí, y caigo atrás, ¿no? Y caigo atrás. Buen apoyo de los pies. Si salto, obviamente, si soy hacia adelante, tengo que llevar el centro de gravedad hacia adelante. ¿No? Desplazamientos. Se tildó. Bueno, acá la idea es ir pasando y no solamente hacer hacia adelante, sino también meter trabajo de fuerza hacia el lateral, ¿sí? Hacer fuerza hacia los costados, ¿no? Cambiar la dirección de fuerza. Fíjense que la rodilla del lado derecho es horrible, porque si va hacia el valgo, la idea no es hacerlo. Muy bien. Y de vuelta, ejercicio en la caja. Y ahí se puede salir corriendo también.
Este con pelota es medio feo, pero bueno. Y después más aplicado a el gesto propio, ¿no? Que bueno, acá pueden inventar lo que se les ocurra, ¿no? Hacia atrás, diagonal, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Y después puedo salir hacia adelante, ¿sí? Partida baja, ¿no? Desplazamientos laterales con cambio de dirección, ¿no? Bueno, muy bien, algunos ejemplos, ¿no? Bueno, gente, acá terminamos el coso. Me pasé 5 minutos menos, estoy aprendiendo. Bueno, espero que les haya gustado, les haya interesado, a practicarlo y nos vemos en el próximo seminario. Bye bye.